You are here, working in this place. I worship you, I worship you. The highest art is beautiful, breathtaking, timeless, and moving. Gloria al Señor. Experience Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias. You are here, moving in our midst. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Ya estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con nuestra serie de las parábolas del Señor. Amén. Y en este día nos toca la lección de la levadura de los fariseos, saduceos y herodianos. Amén. Se encuentra en Mateo capítulo 16, desde el verso 5 hasta el verso 12. Y el otro se encuentra en Marcos en el capítulo 8, desde el verso 14 hasta el verso 21. Usted puede ir comparando los dos testimonios, porque a medida que yo leo, si usted sigue Mateo, se va a dar cuenta de que leo algunas cosas más, las que dice en Marcos. Si lee Marcos se va a dar cuenta de algunas cosas que dice en Mateo. ¿Por qué? Porque hemos integrado los dos testimonios, el de Mateo con el de Marcos. Usted puede conferir esta integración de estos dos testimonios siguiendo cualquiera de los dos, o a Mateo o a Marcos. Si puede, siga los dos, o si no, oiga lo que yo voy a decir en los dos, amén, porque voy a integrar los dos en este momento, amén. Voy a leerles este acontecimiento integrado, el pasaje de Mateo 16:5 al 12 con el de Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les dijo y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de la levadura de los herodianos. Amén. Ellos pensaban dentro de sí, discutían entre sí diciendo: esto es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿No tenéis pan? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste. Ellos dijeron 12, ni de los 7 panes entre
entre 4,000 y cuántas cestas recogiste. Cuando los 7 panes entre los 4,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste. Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Vamos a poner más cerca esta cosa, amén. Vamos a acercarnos un poco más porque estamos muy lejos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Amén. Ahora sí vamos a continuar con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a cada uno, amén. Donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar donde Dios te tiene, amén, ahí. Ahí puedes bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Continuamos en esta mañana, amén, con esta lección que es la levadura. No sé si ustedes pudieron hacer el seguimiento comparando los testimonios y ver cómo se enriquecen mutuamente y nos dan mucha luz, amén. Ahora sí, hermanos, volvamos sobre nuestros pasos y vamos con la ayuda del Señor a procurar hacer una exégesis y a estar abiertos a alguna lección o varias que el Espíritu Santo nos quiera dar. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Normalmente cuando uno hace un viaje, si va a hacer un viaje largo, acostumbra a llevar su mecato, amén. Pero ellos fueron y estuvieron despreocupados y llevaron solo un pan. No tenían sino un pan consigo en la barca. Ese detalle tiene que ser de alguien que estaba ahí. Seguramente fue Pedro, porque no lo cuenta Mateo, sino Marcos. Claro que él había podido multiplicar 5 panes entre 5,000. ¿Cómo no podía multiplicar un pan entre 12 o entre 13? ¿Verdad? El problema no era pan, pero Jesús les dijo y les mandó en ese contexto ahí. Tanto Marcos como Mateo introducen el asunto del pan. Jesús no habló nada del pan, Jesús habló de la levadura de los fariseos, pero Mateo y Marcos, como para explicar el malentendido de los discípulos, cuentan que a todos se les había olvidado llevar pan. Solo había un pan entre ellos ahí. Y en ese contexto, todavía sin que ellos hablaran de pan, pensaron en la levadura material. Jesús les dijo, y el otro evangelista enfatiza más, mandó, o sea, se los dijo en tono de mando, es decir, que a nosotros nos llega este mandamiento. Primer mandamiento. Mirad, a veces nosotros nos comemos las cosas leudadas, o por unos o por otros, o por otros, porque no miramos aquí el Señor nos manda a ser cuidadosos
a mirar bien, a no tragar todo crudo. Amén. Como dice el Señor por Pablo en la carta a los tesalonicenses, examinando todo, nada tiene que tomarse sin mirarse. Las cosas se tienen que mirar. Lo primero que el Señor manda es mirar. Dice que les mandó, o sea, nos mandó porque a ellos les mandó que los que a ellos les enseñó, nos los enseñan a nosotros. Entonces, el Señor nos manda mirar las cosas. Si no se miran bien, pueden engañarnos. Si no se miran, uno puede confundir. Nos pueden dar gato por liebre, especialmente en el mundo religioso. Si se menciona a Jesús, al gran Maestro Jesús, o el Evangelio, uno piensa que si se mencionó la palabra Jesús, la palabra Evangelio, todo está bien. Y no, porque a veces ese Evangelio es según Allan Kardec, es según el apóstol Nazón Joaquín, es según el apóstol Santiago Zúñiga, es según el apóstol fulano de tal, o el evangelista fulano de tal, según, amén, cualquier basura que resulte. Ya decimos que si se habla de Jesús, todo está bien. Hasta los Jesús solos dicen que están bien, amén, pero están bien mal. Entonces hay que examinarlo. Los mormones, los testigos de Jehová, los sabáticos, todos esos mienten a Jesús, pero están errados. Hay que abrir bien los ojos de Jesús, mirad por vosotros. Según Mateo o Marcos o Juan o Lucas, a veces en un evangelio apócrifo, un evangelio de un Jesús superstar, un Jesús solamente hombre, pero no Dios, o un Jesús solamente Dios, pero no hombre, o solo una apariencia, pero menciona el nombre de Jesús. En el mundo religioso a veces nosotros nos contentamos con que algunas pocas palabras de las acostumbradas estén presentes, y si están presentes pensamos que todo está normal. Por eso el Señor dice, mirad. Primero dice mirad y segundo dice guardaos. Guardarse es cerrarse, es protegerse, es mantener la distancia, es defenderse. ¿Quién iba a pensar que en un ambiente donde las cosas supuestamente son religiosas, donde se habla de Jesucristo, de las cosas del cielo, uno tuviera que andar con tantos cuidados y guardarse? Pero el Señor dijo, mirad y guardaos. Y no estaba en Rusia en el tiempo del comunismo, ni estaba en Alemania en el tiempo del nazismo, ni por allá en el África, en un país de brujos, ni estaba allá en el país más pobre que queda ahí a la par de Cuba. No estaba ahí, en esa isla, donde hay tanto brujo, donde hay tanta basura. Estaba en Israel, el pueblo escogido de Dios, con los que seguían a Dios, y como yo aquí sentado enseñando al pueblo. Así que para ustedes, incluido yo, mirad y guardaos. Tiene que mirar y tiene que guardarse, y dice acá, guardaos de la levadura. Y cuando mencionó la palabra levadura, la mencionó en singular. Sin embargo, cuando mencionó los grupos, lo mencionó en plural.
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso fue lo que le recordó Mateo, pero Pedro recordó que también había dicho de Herodes. Eso lo registró Marcos, que nos completa el testimonio de Mateo y de la levadura de Herodes. El Señor aquí está mencionando una levadura que tiene grupos diferentes, que diferentes eran aparentemente los fariseos de los saduceos y de los herodianos. Exteriormente eran grupos distintos, mas interiormente era la misma levadura. A veces hasta los enemigos se encuentran, los opuestos se chocan y después hasta se descubren siendo muy parecidos. Aquí el Señor presenta levadura en tres tipos de grupos y conviene que nosotros los analicemos bien. Los fariseos, que vienen nada menos que del nombre de Fares, que fue uno de los ascendientes que aparece allá en la genealogía del Señor Jesús, de los hijos de Tamar, de la tribu de Judá, que fue uno de los fieles. Entonces, claro, nosotros nos identificamos con los fieles, y si Fares fue fiel, entonces nosotros somos de Fares, fariseos. Los fariseos eran los fundamentalistas, legalistas de la época. Cuando uso la palabra fundamentalista, no la quiero usar como muchos la usan, en un sentido despectivo, porque en cierta manera cuando creemos que la Biblia es inspirada y creemos en la palabra de Dios, somos fundamentalistas, solamente que existe un fundamentalismo exagerado, como dice el mismo Salomón por el Espíritu Santo. No seas demasiado justo porque has de destruirte. Hay que ser justo, pero no demasiado. O sea, excesivo, ser mestrilloso, muy melindroso. Acontecía con los fariseos que por basarse en la justicia propia se volvían hipócritas, así como son los Jesús solo. También son unos grandes hipócritas que quieren aparentar, quieren que las mujeres se pongan pañuelo allá en la iglesia, pañuelo en la cabeza, sientan a las mujeres a la izquierda y los hombres a la derecha. Tienen muchas fundamentalistas, son mestizos, muy melindrosos. Amén. Acontecía con los fariseos que por basarse en la justicia propia se volvían hipócritas, y a cualquiera que se base en su propia justicia, a cualquiera que piense que en sí mismo es mejor que el otro, le puede suceder esto. Señor, te doy gracias, decía el fariseo, porque no soy como este publicano. Él no diezma, yo sí diezmo. Señor, él no ora, yo sí oro. Yo sí ayuno. Yo soy mejor que cualquiera que se base en sí mismo, en algo que es algo, en algo que él sabe, en algo que él tiene, en algo que él hace, y solo en la propiciación provista por el Señor. Es una persona que está en arena movediza, que está en la justicia propia, que está en sí mismo. Entonces, ¿cómo va a ser levadura? Una enseñanza que nos pone a pensar en nosotros mismos, a hacernos creer que somos mejores que otros, y en nosotros mismos
es la levadura. Entonces aquí aparece un tipo de levadura en un grupo. Los fariseos, que eran los legalistas. El legalismo siempre es un peligro. Y el Señor dice, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos, de Fares. Si usted es un legalista, usted es de esa rama de los Fares. Pero aquí el Señor también dijo que había levadura en los saduceos. Los saduceos aparentemente parecía que fueran del otro bando. También el nombre de ellos venía de otro gran personaje bíblico del pasado, un hombre santo, un sumo sacerdote, Sadoc, amigo de David, que en la Biblia son registrados también en Ezequiel, que los hijos de Sadoc se sentarían a comer con el Señor porque le habían servido al Señor. Entonces, ¿quién no va a quererse llamar con el nombre de Sadoc? Ellos se decían saduceos, o sea, de la línea de Sadoc. Los dos venían de nombres importantes, Fares, Sadoc, pero los saduceos nos dicen las mismas escrituras y lo confirma también el historiador Flavio Josefo. Ellos eran un poco incrédulos, no digamos incrédulos totalmente, pero escépticos. Ellos hasta lo de la ley de Moisés creían, pero el resto de las escrituras no aceptaban, como los de Mahoma. Ellos aceptan solo lo de Moisés, de Abraham, y aceptan a Jesús como un profeta, pero no lo aceptan como Señor. Entonces, pero el resto de las escrituras no aceptaban, no aceptan la resurrección de los muertos, no aceptan que había ángeles, que había espíritus, eran medio escépticos, medio modernistas. Hoy también hay modernistas, hoy también hay modernos saduceos. Los modernistas eran una élite académica que estaba cerca del poder. Ellos eran intelectuales, pero en su intelectualismo ellos se habían deslizado al ascetismo. Quiera Dios que los intelectuales estén en la fe y en la devoción y no en el ascetismo. Eran modernistas, creían en su propia razón. La razón era la diosa que ellos habían entronizado, como hicieron allá en la Revolución Francesa, en la Catedral del Norte de Dame, de Nuestra Señora, según ellos, señora de ellos, no nuestra. De París entronizaron a una prostituta representando la razón y la pusieron en el altar mayor, como queriendo decir, ya fuera esas cosas de la fe, nosotros aquí queremos confiar en la razón, y de ahí siguieron aquellos filósofos, y aquellos ya fueron anteriores a ellos como Descartes, como Kant, y ahí entraron en esa línea meramente racionalista, donde la razón del hombre se coloca como último tribunal, y eso también es otra levadura, porque la razón del hombre no es algo independiente al hombre mismo, es una parte del hombre, y el hombre en su integridad afecta la manera como el hombre razona. Además que hay cosas que la razón no conoce, que pertenecen a un mundo real, pero que la razón no tiene en cuenta. Sin embargo, esas cosas también influyen, de manera que la razón
no es suficiente. Eso de la razón suficiente es un mito, el mito de la razón suficiente. Necesitamos la integralidad, todo lo que el hombre pueda conseguir conocer, ya sea por su razón, ya sea por sus experiencias, a través de sus sentidos, pero todavía no es suficiente porque hay cosas que existen y que el hombre necesita que Dios mismo se las cuente. Por eso también existe la revelación de Dios, porque no solamente el hombre piensa, sino que también Dios habla, y habló y actuó y entró en la historia. Y el hombre no puede hacerse el tonto y desechar el testimonio de Dios, que es la revelación. De manera que la razón, si no incluye la revelación, se hace irracional porque llega a ser religiosismo. Pero los principales que Dios dicta, no los que quiere tener en cuenta, entonces su fórmula le va a salir incompleta. Los saduceos representan esa levadura del ascetismo, del mito de la razón suficiente, que también es peligroso. Hoy también existe en el mundo religioso el escepticismo, que es llamado modernismo. Y no estoy hablando aquí de política, sino en teología. Es llamado el liberalismo, que son personas modernistas que no creen en la inspiración de la Biblia y por lo tanto no creen en el nacimiento virginal de Cristo, no creen en los milagros, no creen en la resurrección de Cristo. Parece que ellos solo creen, dicen ellos, en lo que se puede comprobar. Claro que algunas y otras cosas creen que no las reconocen públicamente. Por ejemplo, no creen en Cristo, pero creen en los demonios. Es curioso que se dé ese fenómeno en gente supuestamente atea, como los científicos rusos, haciendo experimentos de parapsicología. Todo eso es levadura de otra clase, y apareciera que la levadura de los fariseos, que está, digamos, a la derecha, y la levadura de los saduceos, que podríamos decir que está a la izquierda, pareciera que son dos, pero las dos se encuentran en el mismo humanismo. El humanismo, no la justicia propia. Cuando el hombre es la base suficiente, el sólido, ahí se encuentran esas dos levaduras. Pareciera que unos son religiosos, que son fieles, pero se basan en su justicia propia, en confiar en el hombre otra vez, y los otros confían en su razón. Es lo mismo que confiar en la suficiencia del hombre, como si el hombre solo pudiera poner el punto final. Parece que son por fuera distintos grupos, pero se encuentran en la base del humanismo, del antropocentrismo y en la suficiencia del hombre. Pero ahí Pedro se acordó de otra frasecita, y que también dijo el Señor Jesús, que Mateo no la recordó. Y aquí, quizás como Mateo era publicano, posiblemente estaba más acostumbrado al contacto con la clase alta, y quizás no es que no sabía lo de Herodes, pero no lo quiso decir. Pero Marcos, que era un compañero de un pescador, tenía más libertad para decir lo de Herodes. De todas maneras, el mismo Señor Jesús hasta de zorra le llamó a Herodes. Díganle a esa zorra, o sea, a ese astuto. Ese era un astuto. Él era un idumeo, era de la línea de Isaú, o sea, de Edom.
él no tenía por qué reinar en Israel, pero él era un buen político, un buen hombre secular, un buen hombre muy práctico. Hay gente que es muy práctica, que ven los contactos una práctica, es decir, con tal de tener unas buenas alianzas con el emperador, con la clase gobernante, entonces él también puede sacar partido, tener una posición de gobierno, entonces tener una buena entrada, vivir una vida más cómoda, tener poder, mandar, tener gente a su servicio, quien lo defienda también. Entonces los herodianos, que eran del partido de Herodes, eran gente secularista, gente que no era fiel al Señor, sino que se vendía según las circunstancias, gente muy diplomática, que sabe adaptarse ahí con lo que él está, con el que está bien para sacar tajada. Eso sería lo que caracterizaba a los herodianos. El Señor a todo eso le está llamando levadura. Todo eso es humanismo en sus diferentes facetas. Raso y puro humanismo antropocéntrico, pretendidamente autosuficiente. Y el Señor dice claramente: mirad, guardaos de la levadura, de esa levadura que viene por el lado del legalismo, o por el lado del asceticismo, o por el lado del secularismo. Guardados, miren bien, analicen bien, observen, guárdense, protéjanse, manténganse a la distancia de esas basuras, amén. Defiéndanse de esa levadura, de esa maligna, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, amén. Manténganse al margen. No le crea a cualquier cosa que usted mire, a cualquier grupo que se introduzca en la tierra. No le crea, sea prudente, mantenga la distancia, examine primero. Gloria al Señor, no va a hacer que le den gato por liebre. No va a hacer que ahí donde está metido usted se vaya a perder. Ellos pensaban dentro de sí, dice un evangelista, y Mateo seguro era uno de esos, y discutían entre sí. No solo pensaban que si hablaban entre ellos diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿Cómo nos reímos nosotros de esos malentendidos y cómo los cometemos nosotros mismos? Hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro hombre natural, malentendemos las cosas del Espíritu, porque dice la Escritura que las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. Hace pocos días unos hermanos conversaban y cuando oraban al Señor para leer entendían lo que leían, pero cuando venían a leer así sin pedir socorro al Señor, no entendían porque no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque habían confiado en su propia capacidad humana, pero las cosas espirituales requieren que se disciernan con la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te comunica la realidad, la luz y la vida de las cosas espirituales. De manera que el hombre natural, el hombre almático, el hombre que se basa solo en su naturalidad humana, no puede, dice Pablo a los Corintios en primera epístola a los Corintios, capítulo 2, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender. El hombre natural es incapaz de percibir las cosas espirituales. Las cosas espirituales se tienen que discernir espiritual, es decir, con el ejercicio del espíritu regenerado por el Espíritu de Dios. Solo cuando nuestro espíritu es regenerado, discierne las cosas espirituales, y aún nosotros que somos hijos de Dios, si no estamos en el espíritu, si andamos en nuestra naturalidad, muchas cosas vamos a malentender. ¿Cuántos malentendidos había incluso entre los mismos discípulos? Este fue uno. Jesús estaba hablando como Él siempre habló. Él siempre habló en parábolas. Entonces, claro, Él usaba figuras, podía hablar del trigo, podía hablar de la cizaña, de los peces buenos y de los malos, de la red, y Él estaba hablando cosas espirituales. Y como ahí no se dieron cuenta de que al usar la palabra levadura, estaba también hablando como siempre acostumbraba a hablar, y como ya muchas veces había hablado de cosas espirituales, ellos las entendían naturalmente. Ay, es que porque no trajimos pan, decían ellos, es que se nos olvidó el pan, por eso que está hablando de levadura. No trajimos ni harina, también decían. Y nosotros también aún en nosotros mismos, cuando estamos en la carne, malentendemos a los hermanos, y lo peor no es solo malentender. Lo peor es cuando creemos que como nosotros lo estamos viendo, seguro las cosas son así, y atribuimos a otros cosas que a nosotros nos parecen en nuestro hombre natural. No podemos confiar en nuestro hombre natural. Dice la Escritura, Pablo lo dice así: ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Yo puedo estar creyendo que esto está bien, que las cosas son así, como yo las veo, pero yo puedo estar equivocado, siendo engañado por mi propia mente natural. Por eso el salmista dice, en tu luz veré la luz. Quiere decir que para yo ver necesito la intervención de la gracia. Cuando la gracia sopla y añade algo del cielo, ahora vemos como Dios ve. Si Él nos sopla con su espíritu, nosotros no soplamos, no vemos las cosas bien. Necesitamos que Dios nos ayude a discernir espiritualmente. Por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es discernido. Así pasó con el Señor Jesús. Él estaba hablando cosas espirituales, pero ellos estaban en la naturalidad. Muchas veces sucede eso. Una vez el Señor decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le contestaban, la gente, ¿cómo? Si en 49 años fue levantado este templo, ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó entendieron. A veces se hablan cosas espirituales que usan las figuras, las parábolas, los símbolos, y al interpretar los símbolos de manera natural, entonces caemos en la naturalidad y en el malentendido. También Nicodemo no entendía cómo es eso de que hay que nacer otra vez. El Señor estaba hablando cosas espirituales,
y él estaba entendiendo de manera natural. ¿Acaso es que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? La samaritana también, cuando el Señor le habló que le daría agua viva, ella dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a este lugar, a este pozo. Pensaba que era otro sistema de sacar agua física, y muchas veces el Señor está hablándonos cosas espirituales y nosotros, por estar en la naturalidad, las entendemos de una manera natural. Por eso Pablo dice a los corintios, de aquí en adelante, es decir, de estar en Cristo en adelante, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, que hay un conocer según la carne y hay un conocer según el Espíritu. Hay una sabiduría natural y hay una sabiduría espiritual. La sabiduría natural es lo que el alma humana, la mente humana, la razón humana, las emociones humanas, la voluntad humana trata de descubrir por sí misma. Esa es la sabiduría animal, porque como el hombre está caído, entonces también está permeada por el engaño de Satanás. Muchas supuestas grandes ideas de algunos filósofos no son sino sombras de los demonios, doctrinas de demonios que le hablan y le ponen esa luz, entre comillas, en su mente, y ahora piensan que seguramente el hombre es como un animal, así como palomas, y tratan de interpretar al ser humano como si fuera una máquina, biológicamente, simplemente con ideas que le soplan los demonios a la mente natural. Pero existe otra realidad, que es la de Dios. El conocimiento pleno que tiene Dios y la revelación de Dios por el Espíritu. Y Dios sopla y el hombre percibe algo más del conocimiento del que por sí solo es capaz de captar, porque Dios se lo cuenta con el Espíritu, porque el Espíritu de Dios puede comunicarle al hombre vida, revelación, hacerle entender quién es Dios, qué hizo el Señor, cómo nos ama, qué somos ahora en Él, qué tenemos, qué nos ha concedido. El Espíritu nos revela lo que el Señor nos ha concedido y lo que somos en Él. Entonces hay un conocer, podríamos decir, como aquí nuestro hermano nos da a entender, podríamos tener una epistemología espiritual, o sea, la conciencia del conocimiento, conocer según el Espíritu, un discernir espiritualmente con el Espíritu. Entonces aquí en este problema de ellos, según preguntándose y malentendiendo, ahí vemos el problema del hombre en su naturalidad. Aquí está retratado, dice el verso 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Eran cristianos, eran seguidores, no dice que eran crédulos, su fe era poquita, por eso se preocupaban, estaban demasiado pendientes del problema, porque no trajimos pan. Nos está echando un indirectazo, dijeron, por no haber traído pan. Nos está dando duro, nos está hablando indirectamente. El Señor no es así, el Señor no es hipócrita. El Señor cuando habla, habla directamente, amén.
Entonces el Señor dice, hombres de poca fe, que no tenéis pan. Para el Señor es ridículo pensar esas cosas del pan. Dice, no os afanéis por qué habéis de comer, o habéis de beber, o habéis de vestir. Los gentiles se preocupan de esas cosas. Ya se les había dicho antes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esas demás cosas, eso de pan, eso será añadido. Entonces Él les dice, no tenéis pan, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis aún, ni comprendéis, porque a veces el mismo mover espiritual de Dios, nosotros lo presenciamos con el hombre natural, pero el hombre natural no percibe lo espiritual, qué cosa seria. Aquella mujer sirofenicia percibió al Señor, lo tocó y fue sanada, y los otros lo estaban tocando, pero qué manera diferente de toque. Cuando el Señor dijo, ¿quién me tocó? Señor, todos te están tocando, pero de manera diferente. Aquella mujer lo tocó con fe. Ella discernió detrás de las apariencias la presencia del Señor y la obra del Señor. Entonces ella recibió el fluir, el poder. Poder salió de mí, dijo el Señor. Conocí que salió poder de mí. Cuando alguien lo tocó, Él dispensó ese poder, pero otros le tocaban. Si tú te acercas al Señor con fe y lo tocas con fe, Él va a discernir quién me ha tocado, como aquella mujer, aleluya, con flujo de sangre, que se acercó a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo que había salido poder cuando alguien lo tocó. Él dispensó ese poder, pero otros lo tocaban de otra manera. Este no es acaso el hijo del carpintero, decían. Sus hermanos no están con nosotros. Y eso lo dice el cura aquel, que esos hermanos no son hermanos de Jesús. Él razona diferente, tiene la razón humana. No razona las cosas espirituales, las cosas que son del espíritu tienen que discernirse espiritualmente, no con la razón, comprobar con razones, con idioteces. Decían ellos, no es este el hijo del carpintero, sus hermanos no están con nosotros, los asadones que él nos hizo y las mesas están aquí, ese no es el hijo del carpintero. Y dice que como no creían entre ellos, no pudo hacer milagros, no porque su poder se hubiera disminuido. Él sigue siendo el mismo, pero ellos no tenían capacidad de recibir lo espiritual porque estaban solo en lo natural. Gloria al Señor. Hermanos, nunca debemos permitir que se nos pase el tiempo y sigamos en la naturalidad. No sigamos ahí en lo natural. Hay que meterse en lo espiritual. No tienes que comer en este día. No tienes a dónde ir. Se te terminaron todos tus recursos. Yo te invito a que vengas al Señor Jesús. Él puede resolver esa situación. Él puede resolver ese problema. Él puede resolver esa necesidad. Por muy
difícil que sea, cuál es tu problema, cuál es tu necesidad. Gloria al Señor, no pienses, gloria al Señor, que te vas a morir de hambre. No pienses, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de mis hijos? Nomás piensa qué es lo que puede hacer el Señor en tu vida. Piensa qué tan grande es el Señor para resolver ese problema, esa necesidad, ese aprieto en que te encuentras. Jesucristo es la solución para tu problema, para tu necesidad. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Mirad las aves del campo. ¡Oh, aleluya! Dios tiene todo el poder en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que no puedes resolver? Jesucristo es la única respuesta. Jesucristo es la solución. Cualquier problema que tengas, Él es la solución. Gloria al Señor, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Glorifícate, manifiéstate, Dios bendito. Allí donde está ese problema, allí donde está esta necesidad, Padre Santo. Mira, Dios de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor. Glorifícate, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma control, Señor, en este hogar. En este hogar que ya está controlado, Padre. En el nombre de Jesús, atamos todo demonio, todo espíritu de incredulidad lo mandamos fuera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todo espíritu inmundo te mandamos fuera. Todo espíritu de las tinieblas te echamos fuera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Oh, grande es el Señor, aleluya. Oh, grande es el Señor. Hacedor de maravillas. Hacedor de maravillas. Hacedor de maravillas. El tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo de ayer y por siempre, aleluya. Él tiene el poder. Gloria al Señor. El puro siglo XX. Jesucristo 21. Jesucristo es la solución. Gracias, Señor bendito. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Dijeron ellos, esto lo dice porque no trajimos pan.